Florida, 1990. Una serie de brutales asesinatos sacudió la ciudad universitaria de Gainesville. 5 estudiantes fueron masacrados en sus propios apartamentos, víctimas de un asesino despiadado que los acechaba mientras dormían. Sus crímenes fueron tan impactantes que inspiraron películas de terror como Scream. Pero detrás de la ficción, la realidad era aún más aterradora. Esta es la historia de Danny Harold Rolling, el destripador de Gainesville. La ciudad de Gainesville vibraba con la energía de un nuevo semestre universitario. Estudiantes llenaban los dormitorios, los bares se desbordaban de risas, y el campus de la Universidad de Florida era un mosaico de sueños y promesas. Pero en la oscuridad, un depredador acechaba. Durante 4 días de agosto, una serie de asesinatos brutales convirtió esta ciudad idílica en un lugar de pesadillas. Los cuerpos de 5 estudiantes fueron encontrados en sus apartamentos, víctimas de un asesino que no solo mataba, sino que dejaba un mensaje de terror en cada escena. Su nombre era Danny Harold Rolling, conocido para siempre como el destripador de Gainesville. Esto no era un crimen impulsivo. Era un espectáculo macabro, una obra escrita en sangre por un hombre cuya vida rota lo llevó a convertirse en un monstruo. Lo que ocurrió en Gainesville sigue dejando preguntas sin respuesta. Gainesville, en el verano de 1990, era el tipo de lugar donde los estudiantes se sentían invencibles. Los días eran cálidos, las noches llenas de fiestas, y la vida parecía una aventura sin fin. Pero el 24 de agosto todo cambió. En un apartamento cerca del campus, una joven estudiante fue encontrada sin vida, asesinada con una brutalidad que dejó a los investigadores sin palabras. La escena era un caos de violencia, un rompecabezas macabro que no podían descifrar. Al día siguiente, otro cuerpo apareció, y luego otro. En solo 4 días, 5 estudiantes habían sido asesinados en sus propios hogares, sus vidas arrancadas en la oscuridad de la noche. La ciudad, que había sido un refugio de juventud, ahora estaba envuelta en un silencio aterrador. El responsable era Danny Harold Rolling, un hombre de 36 años, cuya vida había sido una larga caída hacia la oscuridad. Para entender cómo alguien llega a cometer crímenes tan atroces, tenemos que retroceder a su infancia en Shreveport, Luisiana. Nacido en 1954, Danny creció en un hogar donde el amor era escaso y el miedo abundante. Su padre, un veterano de guerra y policía, era un hombre duro, autoritario, que castigaba a su hijo con una crueldad implacable. Golpes, humillaciones y un control asfixiante eran la norma. La madre de Danny, una mujer atrapada en su propio dolor, intentaba suavizar las cosas, pero no podía proteger a su hijo del daño que ya estaba hecho. En ese ambiente, Danny aprendió que el mundo era un lugar hostil y que la violencia era una forma de hablar. Cuando entró en la adolescencia, los problemas de Danny se volvieron imposibles de ignorar. Era un chico callado, pero sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Robos pequeños, peleas en la escuela y un comportamiento errático que preocupaba a sus maestros. Pero había algo más, algo que nadie podía ver con claridad, una fascinación creciente por la violencia. Intentó escapar de su realidad alistándose en la Fuerza Aérea, buscando disciplina, propósito. Pero incluso allí, sus demonios lo alcanzaron. El alcohol, las drogas y una incapacidad para seguir órdenes lo llevaron a ser expulsado. De vuelta en la vida civil, su vida se convirtió en una serie de fracasos, trabajos perdidos, relaciones rotas y una lista cada vez más larga de delitos. En los años 80, Danny Rolling era un hombre a la deriva. Vagaba de ciudad en ciudad, sobreviviendo con robos y pequeños hurtos. Pero su comportamiento se volvía más perturbador. Miraba por las ventanas de casas ajenas, espiaba a mujeres y acumulaba un historial de arrestos que lo marcaba como un peligro. En 1989, su violencia escaló a un nivel nuevo. En Shreveport, una familia entera fue asesinada en un ataque brutal. Los cuerpos, encontrados días después,
Contaban una historia de furia descontrolada. La policía no tenía pistas sólidas, pero Danny era el responsable, aunque nadie lo supiera aún. Este crimen fue su primer paso hacia algo mucho más oscuro, una prueba de que podía matar y seguir adelante. Cuando Danny llegó a Gainesville en 1990, algo en él se había roto por completo. La ciudad, con su ambiente relajado y sus estudiantes despreocupados, era el escenario perfecto para sus impulsos. No eligió Gainesville al azar. Era un lugar donde podía mezclarse, pasar desapercibido y cazar. Vivía en un campamento improvisado en un bosque cercano, un refugio primitivo donde planeaba cada movimiento. Llevaba consigo un cuchillo, su arma preferida, y una determinación que lo hacía imparable. La noche del 24 de agosto, entró en el primer apartamento. La víctima, una joven estudiante, estaba durmiendo. No tuvo oportunidad de defenderse. El ataque fue rápido, brutal, y dejó una escena que los detectives nunca olvidarían. Los días siguientes fueron un torbellino de horror. Uno tras otro, los cuerpos aparecieron. Cada escena era más perturbadora que la anterior. Danny no solo mataba, manipulaba los cuerpos, los colocaba en posiciones específicas, como si estuviera creando una galería de su propia oscuridad. Los detalles de estas escenas eran tan impactantes que la policía apenas compartía información con el público, temiendo alimentar el pánico. Pero el miedo ya estaba en todas partes. Los estudiantes dejaron de caminar solos, los dormitorios se llenaron de candados, y los padres llamaban constantemente, rogando a sus hijos que regresaran a casa. La ciudad estaba al borde del colapso. Los medios de comunicación no ayudaban, con titulares que pintaban al asesino como un fantasma que podía atacar en cualquier momento. La policía trabajaba sin descanso, pero las pistas eran escasas. Los detectives revisaban cada detalle, entrevistaban a cientos de personas y patrullaban las calles día y noche. Pero Danny era astuto. Se movía como una sombra, viviendo al margen de la sociedad. Su campamento en el bosque le permitía mantenerse fuera del radar, y su apariencia común lo hacía invisible en una ciudad llena de extraños. Mientras Gainesville se ahogaba en el miedo, Danny seguía cazando. Sus víctimas eran jóvenes, vulnerables y confiadas, estudiantes que no podían imaginar el peligro que acechaba. Cada ataque era más audaz, más cruel, pero también cometió errores. Una bolsa abandonada en su campamento, herramientas sospechosas y un avistamiento cerca de una de las escenas del crimen comenzaron a cerrar el cerco. La policía, bajo una presión inmensa, finalmente conectó las pistas. Cuando arrestaron a Danny Rolling, la ciudad respiró aliviada, pero lo que vendría después sería aún más inquietante. El arresto de Danny Rolling marcó el comienzo de un nuevo capítulo en esta historia. En la comisaría, los detectives se encontraron con un hombre que no encajaba con el perfil de un asesino en serie clásico. No era carismático, ni manipulador como otros criminales famosos. Era callado, casi tímido, pero sus palabras revelaban una mente fracturada. Confesó los asesinatos de Gainesville con una calma escalofriante, describiendo cada escena como si estuviera narrando una película. Pero no se detuvo ahí. Habló de otros crímenes, incluyendo el triple homicidio en Shreveport, y de una vida marcada por el dolor y la rabia. El juicio de Danny Rolling en 1994 fue un evento que capturó la atención del país. Las familias de las víctimas llenaban la sala, buscando justicia, mientras los abogados intentaban descifrar la mente de un hombre que parecía atrapado entre la locura y la maldad. Rolling habló de su infancia, del abuso que sufrió y de los demonios que lo perseguían, pero sus palabras no conmovieron a nadie. Para el mundo, él era el monstruo que había destrozado tantas vidas. Los fiscales presentaron pruebas abrumadoras, herramientas, confesiones y testimonios que pintaban un retrato de un asesino meticuloso y despiadado. La defensa intentó argumentar que su estado mental lo hacía menos culpable, pero el jurado no tuvo dudas. Fue condenado a muerte. Danny Rolling pasó más de una década en el corredor de la muerte. En esos años, mostró un lado inesperado. Escribía canciones, dibujaba e incluso intentaba presentarse como un alma torturada en busca de redención. Envió cartas a periodistas, habló de su fe y afirmó que quería dejar un legado diferente.
pero para las familias de las víctimas no había redención posible. En 2006, Rawlings fue ejecutado por inyección letal, poniendo fin a una de las historias más oscuras de la crónica negra estadounidense. Su muerte cerró un capítulo, pero no borró el dolor que dejó atrás. Los crímenes de Danny Rawlings dejaron una marca imborrable en Gainesville. La ciudad, que ha crecido y cambiado con los años, nunca olvidará esos días de terror. Los estudiantes que ahora caminan por el campus probablemente no conocen los detalles, pero la historia de aquellos días sigue viva en la memoria colectiva. Y no solo en Gainesville. Los crímenes de Rawlings tuvieron un impacto cultural inesperado. La película Scream, estrenada en 1996, se inspiró en parte en esta tragedia, tomando elementos del caso para crear un clásico del terror. Pero ninguna película podría capturar el dolor real de quienes vivieron esos días. La historia de Danny Rawlings nos obliga a enfrentarnos a preguntas difíciles. ¿Qué lleva a alguien a convertirse en un asesino? ¿Es el trauma de la infancia, la falta de ayuda, o algo más profundo que no podemos entender? Los psicólogos han estudiado casos como el de Rawlings durante años, buscando respuestas. Algunos dicen que su vida fue una tragedia desde el principio, moldeada por el abuso y el abandono. Otros creen que, sin importar las circunstancias, él eligió su camino. Lo que está claro es que sus acciones dejaron un vacío que nunca podrá llenarse. Hoy Gainesville es una ciudad vibrante, llena de vida, pero cada año hay quienes recuerdan a las víctimas con pequeños gestos. Flores en un parque, una placa en el campus o simplemente un momento de silencio. Sus nombres, sus historias, viven en la memoria de quienes los amaron. Y aunque el destripador de Gainesville ya no está, su historia sigue siendo una advertencia sobre lo frágil que puede ser la seguridad y lo importante que es cuidarnos unos a otros. Y así llegamos al final de esta historia, una que nos lleva desde los días más oscuros de Gainesville hasta la resiliencia de una comunidad que encontró la forma de sanar. Los crímenes de Danny Rawlings nos recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, hay esperanza, hay fuerza y hay un camino hacia adelante. Gracias por acompañarnos en este viaje tan intenso. Este tipo de historias no es fácil de contar, pero creemos que es importante recordar, reflexionar y aprender. Si este video te impactó, te invitamos a que le des un like, lo compartas con tus amigos y, por supuesto, te suscribas al canal para no perderte más historias como esta. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y no te olvides de dejar un comentario. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que el pasado de Rawlings explica sus acciones? ¿O fue algo más? ¿Qué otro caso quieres que cubramos? Queremos leerte.